El verano estaba llegando a su fin. Quedaba poco menos de un mes para disfrutar del maravilloso clima cálido. Lucy y yo habíamos planeado irnos de vacaciones este año. Incluso enviamos a los niños al campamento para que no tuviéramos que preocuparnos de que estuvieran solos en casa. Pero aún no podía decidirme por un destino adecuado para visitar. Lucy ya había enumerado numerosas opciones para mí, e incluso visitó algunas agencias de viajes y recolectó folletos casi todas las noches durante las últimas 2 semanas. Ella me sugirió varias opciones, enfatizando algunas de ellas donde podíamos relajarnos en la playa y festejar. Sin embargo, habíamos estado en esos lugares durante varios años seguidos y me estaba cansando un poco. Siempre era lo mismo. Por alguna razón. Quería algo nuevo, algo diferente. Tal vez incluso visitar lugares conocidos por su valor histórico. O simplemente pasee por la jungla amazónica o aventúrese en las profundidades de África para ver animales raros en las reservas. ¿En qué estás pensando? Mi colega y amigo Paul preguntó cuando notó que estaba perdido en pensamientos profundos en lugar de trabajar. Oh, solo pensando. Parece que no puedo entender a dónde deberíamos ir de vacaciones mi esposa y yo este año. Sabes, estoy buscando algo nuevo, nuevas experiencias, tal vez incluso algo de aventura. ¿Ya tienes algo en mente? Todavía no, pero abrí una página web con los impresionantes senderos del Amazonas, donde un guía podría llevarte a algunos de los lugares naturales más hermosos. Me gustaría algo en este sentido, pero no me he decidido con certeza. ¿Qué tiene de interesante eso? Contraer garrapatas y alimentar mosquitos. Ni siquiera sé qué te parece encantador de eso. Si yo fuera tú, me quedaría en casa y no iría a ningún lado. Descansando en el sofá con la televisión, cerveza y papas fritas sin que nadie me moleste. Oh, solo eres perezoso. En ese sentido, las vacaciones deben consistir en crear recuerdos agradables, incluso si requieren algún esfuerzo físico. Puedes recostarte en el sofá un fin de semana normal y, para ser honesto, creo que sería un poco aburrido. Bueno, adáptate a ti mismo. Solo estoy dando mi opinión. ¿Qué prefiere tu esposa, Lucy? Ella solo quiere tomar el sol. Pero sinceramente, estoy cansada de todas estas playas. Como dije, estoy buscando algo de emoción. Mientras hablábamos, nuestro jefe apareció en la habitación. Sabiendo lo estricto que era con respecto a no holgazanear en el trabajo, cerré rápidamente el sitio web y abrí una hoja de cálculo con datos. Fingiendo estar completamente inmerso en mi trabajo, Paul regresó rápidamente a su estación de trabajo y me concentré en mi monitor, mirándome ocasionalmente el uno al otro. Esperamos hasta que el jefe desapareció en su oficina, luego discutimos algunas opciones más para mis vacaciones. Tengo que decir que los consejos de mis colegas no fueron de mucha ayuda, pero no me desanimé. Todavía quedaba mucho tiempo, y estaba seguro de que encontraría la opción perfecta. Al regresar a casa por la noche, noté que mi esposa estaba absorta en su actividad habitual, sentada con su computadora portátil y navegando por las nuevas publicaciones en las redes sociales. Había una agradable música sonando suavemente en la habitación, y el ambiente estaba lleno del aroma de un rollo de carne casero. Huele tan delicioso, como un panecillo. ¿Decidiste tratarme un poco? Pregunté, acercándome a ella. Bueno, no exactamente una delicia. Me sentí como en tu casa temprano hoy, observó. Sí, terminé mi trabajo temprano y me dejaron ir. Además, no hubo atascos de tráfico. ¿Qué es interesante lo que estás viendo? Oh, nada especial. Solo navegando. Cerró su computadora portátil y volvió toda su atención hacia mí. Llamé al campamento hoy. ¿En serio? ¿Cómo están los chicos allí? Solo quería comprobar cómo están nuestros chicos. Parece que la están pasando bien. Hablé con William. Steven parece haber hecho nuevos amigos. Esa es una noticia maravillosa, le dije, sentándome en el sofá a su lado. Sabes, de camino a casa,
pasé por una pequeña tienda solo para recoger algo para el auto. Pero ese no es el punto. En la acera frente a la entrada, me encontré con alguien. Me entregó un volante bastante extraño. ¿De qué manera es extraño? Lucy preguntó con interés. Aquí, eché un vistazo. Saqué el volante del bolsillo de mi chaqueta y se lo entregué a mi esposa. Tiene un diseño inusual, más parecido a un anuncio de una película. Pero no se trata de una película en absoluto. Es una invitación. ¿Una invitación? Lucy tomó el volante y lo examinó de cerca. Sí, parece que hay un nuevo lugar de vacaciones que acaba de abrir. Está en Chiapas, México. Nunca había oído hablar de él, pero la descripción y las imágenes son impresionantes. ¿Qué opinas? ¿Estás sugiriendo que vayamos allí? Pero su Lucy dudó. ¿Qué? Está en el medio de la nada. Es solo una casa rodeada de naturaleza. ¿Cómo llegamos siquiera allí? Y probablemente sea bastante caro. No, sorprendentemente, es bastante asequible. Piense en ello como pagar principalmente el boleto a México. Todo lo demás es casi gratis. La persona que me dio este set acaba de abrir, y todos los servicios para el primer grupo de vacacionistas son más como publicidad que una forma de ganar dinero. Y hay un número de teléfono a continuación donde puede obtener todos los detalles. Lucy continuó estudiando el volante por un tiempo, su expresión cada vez más interesada. Podía decir que su deseo de embarcarse en una nueva aventura crecía con cada minuto que pasaba, y ni siquiera tenía que persuadirla, ya que también me había intrigado la idea, pensando que era exactamente lo que estaba buscando. Durante la cena, mi esposa y yo volvimos a discutir esta opción de vacaciones, sopesando cuidadosamente los pros y los contras. Lucy encontró el bajo precio algo sospechoso, pero prevaleció su deseo de explorar la naturaleza salvaje de un país vecino. Además, el folleto describía un breve programa de vacaciones que incluía desde jugar al billar hasta una caminata extrema por el río. Al día siguiente me apresuré a ir a trabajar, no porque lo disfrutara, sino porque quería compartir mi elección con mi amigo y preguntarle si había oído algo sobre un lugar llamado Alma de la Verdad. La noche anterior. Había pasado mucho tiempo buscando información en Internet, pero había llegado con las manos vacías. ¿También recibiste este volante? Preguntó Paul, tomando el folleto. ¿Quién te lo dio? ¿Cómo lo conseguiste? Parecía algo sorprendido. Sí, un tipo en la calle me lo entregó. Recomendó este lugar como una forma buena y asequible de tener experiencias inolvidables. Roger, no lo creerás, pero también recibí este volante ayer por la noche. Iba de camino a casa y este tipo se me acercó. Me lo entregó, dijo, sacando un volante idéntico de su bolsillo y pasándomelo. Él dijo, absolutamente tenía que visitar este lugar con mi esposa. Tal vez suene extraño, pero acababa de dejar la oficina del jefe y él aprobó mi solicitud de licencia no planificada. Realmente, suena extraño. ¿Estuvo de acuerdo tan rápido? ¿Qué más te dijo? Quiero decir, el tipo que te dio el volante. Nada, en realidad. Cuando me di la vuelta para pedirle más detalles, parecía haber desaparecido en el aire. Tal vez el crepúsculo lo ayudó a desaparecer tan rápido. No lo sé. Es raro, pero me gustó su oferta, especialmente dado el bajo costo. Así que decidí arriesgarme. ¿Por qué no? Tienes razón. Lucy y yo lo discutimos ayer y decidimos irnos. Déjame adivinar. El vuelo es en 2 días, ¿verdad? Exacto. ¿Escuchaste a escondidas debajo de la oficina del jefe? Paul levantó una ceja. No, solo lo adiviné. Bueno, tal vez sea lo mejor. Será más divertido con amigos, respondí y me preparé para la jornada laboral. Aunque las vacaciones comenzaban en solo 2 días, todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Lucy se emocionó cuando se enteró de que Paul y su esposa, Grace,
también iban con nosotros. Durante un receso, Paul y yo compramos nuestras entradas tratando de seleccionar asientos juntos. No estábamos seguros de si eso sería posible con solo un par de días por delante. Pero la suerte estaba de nuestro lado, y pronto nos encontramos en un avión especulando sobre hacia dónde nos dirigíamos y qué sorpresas nos esperaban en nuestro próximo lugar de vacaciones. Nuestras esposas se sentaron detrás de nosotros, ya que pensamos que sería más apropiado, ya que disfrutaban charlando, y después de una breve discusión, decidimos tomar una siesta corta. Dormí poco, pero puedo decirte que fue una especie de tontería de ciencia ficción, pero estaba relacionada con el lugar al que nos dirigíamos. Fue como si fuéramos recibidos por hadas amigables, y una vez que nos acomodamos, nos invitaron a un baile la primera noche. En ese momento, un duende de aspecto repulsivo de tamaño impresionante emergió como uno de los invitados, y justo cuando se acercó a nosotros, me desperté. Oye, ¿qué pasa contigo? Escuché a Paul, estás temblando por todas partes. ¿Tienes miedo de volar? ¿Qué? No. Acabo de tener un sueño extraño. ¿Todo está bien? ¿Dormí mucho? No estoy seguro. Yo también me quedé dormido. Desperté porque me estabas apretando la mano. Hola. Me miró más de cerca. Incluso te pusiste pálido. Por cierto, parece que ya estaban en México. Mira por la ventana. Miré hacia afuera, pero el paisaje no significaba mucho para mí. Rara vez veía mi propia región a vista de pájaro, y mucho menos reconocía un terreno desconocido. Pero unos minutos después, la azafata anunció que el avión aterrizaría pronto y pidió a todos los pasajeros que se prepararan y se abrocharan los cinturones de seguridad. Durante un tiempo deambulamos por el aeropuerto y preguntamos a los taxistas locales cómo llegar a nuestro destino, pero la mayoría de ellos simplemente se encogieron de hombros y dijeron que nunca habían oído hablar de Alma de la Verdad. Incluso nuestro español roto fue de poca ayuda. ¿Esto es ridículo, invitándonos a un lugar que ni siquiera conocemos? Grace se quejó. Realmente tuvimos que estar de acuerdo sin saber la forma en que te dije desde el principio, Paul, que esta era una idea tonta. Bueno, hemos llegado. ¿Y qué? ¿Ahora solo podemos pasear por los mercados mexicanos? Detente. ¿Por qué estás tan enojado de inmediato si no encontramos a Alma? Elegiremos un resort local en el lugar. Paul trató de aligerar el estado de ánimo. Sí, quizás deberíamos buscar un hotel. No podemos pasar la noche en el aeropuerto. ¿Quién sabe cómo reaccionará la policía local?, sugerí. Y tengo hambre. ¿Alguien más siente hambre? Lucy apoyó mi sugerencia, pero Grace todavía tenía los labios fruncidos, molesta con su esposo por arrastrarla tan lejos. Mientras caminábamos hacia un kiosco para tomar un refrigerio, recordé que el folleto tenía un número de teléfono al que llamar para obtener más información. Compartí mi idea con mis amigos, y estuvieron de acuerdo con Grace, quejándose de por qué no lo había hecho antes. Saqué el volante y busqué el número. Era un número mexicano, aunque inicialmente había pensado que era un operador estadounidense. Sin embargo, marqué los dígitos y alguien respondió. Después de un rato, el hombre al otro lado de la línea me saludó con voz ronca, preguntó dónde estábamos y me explicó que deberíamos esperar un poco porque venía un automóvil a recogernos. ¿Qué servicio? Oye, ¿crees que van a cosechar nuestros órganos? Grace continuó expresando su disgusto, pero a Lucy, Paul y yo realmente nos gustó el giro de los acontecimientos y sentimos una sensación de intriga por un tiempo más. Estábamos esperando el transporte, luego un automóvil normal se detuvo detrás de nosotros y el conductor hablaba inglés con fluidez. Metimos nuestras maletas en el maletero y nos acomodamos en la cabina por un momento, recordando todo el misterio anterior. Incluso supuse que todos estaríamos con los ojos vendados durante el viaje para hacer nuestro viaje aún más misterioso. Pero eso no sucedió, y pudimos admirar la maravillosa vista que nos acompañó durante todo el camino.
Durante aproximadamente una hora nos abrimos paso a través de los vastos paisajes naturales, y cuando finalmente llegamos, noté que no éramos los primeros huéspedes aquí. Incluso desde el área de estacionamiento pudimos ver una pequeña plaza con 3 parejas de vacacionistas sentadas en bancos con mesas. Un poco más lejos pudimos divisar el edificio central, seguido de varios bungalows para visitantes. Bueno, este lugar parece bastante acogedor, dijo Grace cuando salimos del auto y miramos a nuestro alrededor. Sí, parece que podremos relajarnos muy bien aquí, confirmé. ¿Qué piensas, Lucy? ¿Te gusta? ¿Hay playa aquí por casualidad? Parecía estar pensando en una sola cosa. Sí, hay una playa aquí, y será solo para nuestros huéspedes del resort, respondió el conductor mientras nos ayudaba a recuperar nuestras maletas. Lucy sonrió ampliamente y me alegré de que esta pudiera ser una de nuestras vacaciones más maravillosas. Fuimos al pasillo donde nos registramos rápidamente, y luego un empleado nos llevó a nuestros bungalows, que estaban uno al lado del otro. También notamos algunas mesas afuera debajo de grandes sombrillas. Paul opinó que no estaba lejos del bar de la cama, y cada uno de nosotros notó que había de todo para un pasatiempo agradable, incluidos los gustos de todos. Después de dejar nuestras maletas y nuestras habitaciones, decidimos dar un paseo y explorar los lugares de interés para conocer de cerca el lugar. Nuestras esposas se tomaban selfies con frecuencia o nos pedían que les tomáramos fotos con el telón de fondo de las atracciones. El único inconveniente aquí fue la falta de internet, y nuestras esposas estaban molestas porque no podían subir sus fotos de inmediato a sus cuentas de redes sociales. ¿De qué hay que preocuparse? Mira lo hermoso que es aquí. Vinimos aquí por esto, ¿verdad? Se lo dije a Lucy. ¿No tenía suficiente tiempo para pasar en internet en casa? Es cierto que Paul estuvo de acuerdo. Bueno, parece que hemos explorado un poco el lugar. ¿Regresamos y celebramos nuestra llegada a este pedazo de naturaleza salvaje? Apoyé la sugerencia de Paul y volvimos a nuestras habitaciones. Al regresar, notamos sobres en las mesitas de noche de cada una de las habitaciones, y adentro había invitaciones a una cena para celebrar la inauguración del resort. También se incluyeron máscaras de disfraces. ¡Genial! Fueron invitados a un baile. Exclamé, recordando mi sueño en el avión. ¿Qué? Lucy se acercó y miró la invitación. Digo, nos invitaron a cenar. Parece que todo el mundo viene. Es un poco raro. ¿Qué tiene de extraño? Oh. Ella miró más de cerca el texto. Qué interesante. Tienes que usar máscaras. ¿Pero para qué sirve todo? ¿Quién sabe? Parece que nos han preparado todo, dije, tomando una de las máscaras y sosteniéndola en la cara de mi esposa. Oye, te conviene. Te ves muy misterioso. Aproximadamente una hora después, todos se reunieron en un gran salón en las mesas preparadas para la noche. Sonó música suave y, al poco tiempo, un hombre con máscara subió al pequeño escenario y se acercó al micrófono. Aparentemente él era el organizador del evento. Pronunció un discurso de bienvenida y, para mi sorpresa, mencionó que todos lo conocíamos de alguna manera, por lo que decidió invitarnos como los primeros invitados. También dijo que durante nuestra estadía podríamos abrir nuestras almas el uno al otro, lo que me pareció extraño, y no entendía a qué se refería. Al final de su discurso, el organizador pidió a todos que se quitaran las máscaras, lo cual. Y lo hizo él mismo en medio de un redoble de tambores. Cuando se quitó la máscara, Lucy visiblemente se puso nerviosa. Cuando le pregunté qué le pasaba, ella simplemente respondió que no deberíamos haber venido aquí. Lucy entró en pánico, se levantó y salió corriendo del pasillo. Muchos de los invitados se dieron cuenta de esto. Entendí que algo andaba mal con ella, así que corrí tras ella para averiguar qué estaba pasando. La alcancé afuera, donde se había detenido junto a una cerca baja y respiraba con dificultad. Lucy, ¿qué está pasando? Me acerqué a ella. ¿Qué ha ocurrido? ¿Conoces a esta persona?
Simplemente me sentí mal. Quizás el clima no me conviene. O tal vez solo estoy cansado del viaje. No lo sé. Solo quiero live de aquí. Pero hace un momento dijiste que no deberíamos haber venido aquí. ¿Por qué? No te entiendo. Por favor, dime qué está pasando. Roger, no me preguntes nada ahora mismo. Vamos a irnos. Te lo ruego. El comportamiento de mi esposa me pareció muy extraño, supuse que ella había reconocido a esta persona y se puso nerviosa por él. Pero ¿quién era él y por qué tuvo tal efecto en Lucy? Su rostro también me parecía familiar, pero no podía recordar dónde podría haberlo visto. Tratando de calmarla, al menos un poco, accedí a su solicitud y regresamos a nuestro bungalow. Allí comenzó a hurgar en su bolso en busca de un sedante. Ni siquiera sabía que ella los estaba tomando. ¿Cuánto tiempo llevas tomando estas pastillas? Pregunté mientras sostenía la botella y miraba la etiqueta. No a menudo, solo ocasionalmente. Es solo un sedante. ¿Por qué? ¿Me dices que? Saliste corriendo de allí como si estuvieras escaldado. Sin ninguna explicación. Me pediste que me fuera. Bueno, estábamos aquí. ¿Ahora puedes explicarme qué está pasando? La miré con una mirada de reproche. Lucy se sintió incómoda, pero todavía estaba tratando de encontrar excusas estúpidas para su comportamiento, que aún no me daban respuestas claras. Así que decidí averiguar qué estaba mal de una manera diferente. Dejé a mi esposa en el bungalow y regresé al pasillo donde los invitados ya habían pasado a tomar bebidas y aperitivos durante nuestra ausencia. Y algunas parejas incluso se sentaron en el medio del pasillo y se balancearon bailando al ritmo de la música lenta. Cuando entré, Paul me saludó casi de inmediato. Oye, ¿a dónde fueron, muchachos? Vi a Lucy salir corriendo. Quería alcanzarte, pero cuando salí ya no pude verte a ninguno de los dos. ¿Qué ha ocurrido? No preguntes. No me entiendo a mí mismo. Ella murmura algo incoherente. Escucha, Paul, ¿conoces a ese tipo? ¿Cuál es su historia? Creo que Lucy se agitó por su culpa. No puedo decirlo con certeza, pero su rostro definitivamente es familiar. ¿Qué opinas? Paul preguntó y tomó un vaso de una bandeja de un mesero que pasaba junto a nosotros. No pensé mucho y tomé un trago también. ¿Quién sabe? ¿Qué hay de Grace? ¿Ella sabe algo? Solo puedo inventar teorías locas en este momento, dije. Podemos preguntarle a ella. Ella estaba justo aquí. Paul miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido de vista a su esposa. Ella debe haber ido a buscar algo interesante. Entonces vamos a buscarla, sugerí. Paul estuvo de acuerdo y nos dirigimos más adentro del pasillo, pasando junto a algunas personas. Escuché por el rabillo del oído que uno de los invitados era médico y otro solía ser oficial de policía. Sin embargo, en ese momento estos detalles no parecían importarme. Solo quería saber quién era el hombre que había hecho que Lucy reaccionara con tanta fuerza. Y el hombre mismo no se veía por ningún lado. Encontramos a Grace cerca de un gran acuario. Estaba parada con un vaso en la mano, observando a los diversos peces nadar en el agua, escondiéndose ocasionalmente detrás de las algas. Grace, ¿a dónde desapareciste? Preguntó Paul, acercándose a ella y poniendo su mano en su cintura. ¿Yo? ¿Por qué dices eso? Solo estoy admirando todo aquí. Es increíble, ¿verdad? Grace respondió. Grace, en realidad no te estoy buscando por esto, intervine. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Oh? ¿Qué tipo de preguntas? Grace preguntó. Dime, ¿conoces al hombre que nos invitó a todos aquí? ¿Lo has visto antes? Pregunté. ¿Yo? Ella se sonrojó. ¿Por qué debería conocerlo? No, nunca lo había visto antes.
¿Qué ha ocurrido? Volvió a centrar su atención en el pez. Ni siquiera lo sé. Pero las cosas comienzan a parecerme extrañas aquí, comencé. Y parece que has cambiado de opinión sobre nuestro viaje. ¿Qué te hizo cambiar de perspectiva? Nada, en realidad. Solo quería relajarme. Sí, al principio todo me parecía confuso, pero ahora veo que no es tan malo como pensaba. Incluso me gusta aquí. ¿Dónde está Lucy? Grace finalmente se dio cuenta de que mi esposa no estaba con nosotros. ¿Dónde la llevaste? Ella no se siente bien. ¿Realmente no conoces a este tipo? Continué con mi interrogatorio. No, ya te lo dije. ¿Por qué estás tan obsesionado con él? Solo relájate y diviértete. Paul, vamos allá. Parece que hay algo interesante para ti. Grace señaló una exhibición con fotos y folletos que describían las atracciones locales. Me di cuenta de que no aprendería nada de ella, así que decidí buscarlo yo mismo y hacerle un par de preguntas específicas. Deambulé por el pasillo e incluso afuera, a veces preguntando a los visitantes si alguien había visto a este misterioso Mandev, pero todos respondieron negativamente. Solo uno me dijo que se llamaba Frank, y al final, estaba empezando a perder la esperanza de encontrarlo. Esa noche, Paul y Grace también se habían ido a un lugar privado, y decidí simplemente disfrutar de la velada en algún lugar profundo, con la esperanza de que este chico volviera a aparecer. Pero no lo volví a ver esa noche. No me quedé mucho tiempo en la fiesta y luego regresé a nuestro bungalow para ver a mi esposa, y quería acostarme y descansar. Cuando llegué, ella estaba sentada en la terraza en un amplio sillón, mirando a lo lejos. Oye, ¿qué tienes en mente? Me acerqué a ella y me senté a su lado. Estoy sentado afuera, disfrutando del aire fresco. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? ¿Divirtiéndote? ¿Qué más se suponía que debía hacer? Decidiste salir de ahí. ¿Tú estás bien? ¿Te has calmado? Ahora me siento mejor. Roger, escucha, lo siento. Ni siquiera sé qué pasó por encima de mí. De verdad. Lucy comenzó a disculparse. Schach, está bien, dije, y aparté su mechón de cabello suelto de su cara. No te preocupes. Entiendo que estabas cansado. Me pareció extraño que te sintieras mal precisamente cuando ese hombre reveló su rostro. Pero te creo. Venid aquí. Abrí los brazos para que Lucy pudiera apoyar la cabeza sobre mí. Ahí, todo está bien. Sentémonos aquí un rato y luego descansemos. Lucy me abrazó y disfrutamos del atardecer por un rato. Cuando el sol desapareció por completo bajo el horizonte, regresamos a nuestro bungalow, donde nos acostamos juntos en la cama, disfrutando de la relajación. Después de un día completo, teníamos unos días por delante, durante los cuales tuvimos la oportunidad de probar todo lo que se ofrece aquí. Primero visitamos la playa, y luego Paul sugirió que camináramos por los senderos del bosque y sintiéramos el espíritu de la naturaleza salvaje. El guía que acompañó a nuestro grupo nos contó en detalle todos los lugares por los que pasamos. Describió casi todas las rocas, diciéndonos que esta o aquella en la antigüedad servían como elementos importantes para los pueblos antiguos. Por la noche, otro anuncio nos invitó a regresar al salón que habíamos visitado la noche anterior. Lucy decidió quedarse en el bungalow, diciendo que la caminata diurna la había cansado. Yo, por otro lado, me aventuré a salir, pensando que podría tener otra oportunidad de ver al misterioso hombre. Sin embargo, esa noche todavía no pude encontrarlo. De hecho, esta vez había menos gente en el salón, ya que la mayoría de los invitados habían decidido pasar la velada de manera diferente. Encontré un lugar en el bar y disfruté probando las bebidas alcohólicas locales. Un par de otros hombres, como yo, pasaban la noche en el bar. Apartaba la vista de vez en cuando estaba cansado de mirar fijamente el vaso de chupito o mi reflejo en el espejo de la pared opuesta detrás de las botellas. Y en uno de esos momentos,
noté la silueta retrocediendo de un hombre cuya figura me recordaba a Frank. Inmediatamente dejé mi ocupación y me apresuré a ponerme al día con el hombre. Pero cuanto más lo seguía, más parecía retroceder. Luego aumenté el paso y lo alcancé en uno de los pasillos que conducían a las oficinas administrativas. «Oye, tú. Detente». Lo llamé, agarrándole el hombro. Sin embargo, el hombre anticipó mi movimiento y se dio la vuelta antes de que pudiera tocarlo. Soy todo oídos. Definitivamente era el hombre que estaba buscando. Su lunar en el pómulo izquierdo, lo que hace imposible confundirlo con nadie más. ¿Eres Frank? ¿Es correcto? Pregunté. Sí. ¿Puedo ayudarte con algo? Él respondió. Sí. Necesito hablar contigo. ¿De qué se trata todo esto y cómo estás conectado con mi esposa? Lo miré fijamente con sus ojos negros como la oscuridad y su mirada me hizo sentir un poco espeluznante. Pero no iba a dar marcha atrás. Necesitaba respuestas. No tengo idea de quién es su esposa, señor. ¿Cómo llegaste a pensar que tengo alguna conexión con ella? Él respondió, aparentemente menospreciándome a pesar de que no era más alto. El nombre de mi esposa es Lucy. Estoy segura de que ella te reconoció cuando te vio. Ella se sintió mal de inmediato. Ayer dijiste que todos te conocíamos, pero te veo por primera vez, así que ten la amabilidad de explicar lo que está pasando aquí. Recuerdo lo que dije, pero repito, no tengo idea de quién es su esposa y que no entiende mi pregunta. Agarré al hombre por el cuello y lo presioné contra la pared, sin darle la oportunidad de escapar. Pero Frank no parecía asustado en lo más mínimo por mi agresión. Siguió mirándome y su expresión no cambió. Al contrario, parecía burlarse de mí. Lo presioné aún más fuerte y repetí mi pregunta. Y entonces sentí a alguien detrás de mí. Frank miró en la dirección detrás de mí. Me volví y vi a dos hombres amontonados listos para dar un paso al frente para defender las estúpidas y enormes pistolas que salían de sus cinturones. El cobarde debe haber tenido miedo de caminar sin vigilancia por los pasillos vacíos o de qué otra manera explicar su repentina aparición. Al darme cuenta de que físicamente no tendría ninguna posibilidad contra ambos, solté a Frank y retrocedí. No he terminado contigo. Responderás a todas mis preguntas, le advertí, señalando con el dedo. Luego me giré para Liv. Los matones me dejaron pasar después de que su jefe les hiciera un gesto de asentimiento, pero no me relajé mientras pasaba junto a ellos porque podían agarrarme en cualquier momento. Sin embargo, regresé al pasillo y los tres parecían haberse desvanecido cuando me di la vuelta. Salí a la calle y mientras caminaba de regreso a mi bungalow, me preguntaba cómo podía atrapar al estúpido y hablar con él a solas, porque él era el único que podía explicarme todo. Pero hasta ahora las circunstancias estaban actuando en mi contra y mi esposa estaba actuando extraña y sospechosa. Entré a nuestra habitación y noté que ella estaba acostada en la cama. Su teléfono celular yacía a su lado y ella yacía con los ojos cerrados. Me acerqué y me senté en la cama junto a ella. Lucy sintió mi presencia, abrió los ojos y miró en mi dirección. ¿La pasaste bien? ¿Te divertiste, Lucy? No entiendo tu sarcasmo. Tú mismo dijiste que no querías ir a ningún lado. Quiero decir, realmente, no entiendo tu comportamiento. Cuando llegamos aquí, todo estaba bien. Realmente bien. Pero tan pronto como viste a ese tipo, ¿todo cambió? Apenas sonríes. ¿Puedes explicarme qué te pasa? ¿Por qué me estás atacando así? Se sentó y descansó en el borde de la cama. Estás constantemente tratando de hacerme sentir culpable, pero no he hecho nada malo. Ya te lo dije. ¿Qué? Que estás cansado. ¿Y por qué debería creerte? De acuerdo, tal vez después del vuelo, pero ahora no has hecho nada más que descansar en la cama toda la noche. Y sigues evitando conocer a este Frankenous. ¿Quién es él para ti? ¿Qué te conecta con él?
No me había dado cuenta de cómo mi tono tranquilo se convirtió en un grito, y en ese momento incluso estaba listo para abalanzarme sobre ella, solo para obtener algunas respuestas y la verdad. Al darme cuenta de que mi esposa me miraba con miedo pero reproche, me di cuenta de que estaba empezando a ponerme feroz y traté de recomponerme. Lucy, cuéntamelo todo. Tal como están las cosas, puedo ver que lo conoces, dije, tratando de mantener un tono más sereno. En ese momento llamaron a la puerta, y luego la puerta se abrió, revelando a Paul sosteniendo un pequeño sobre. Nos informó que algo estaba a punto de suceder en el salón principal, y todos, sin excepción, estaban invitados. Me entregó el sobre, que estaba dirigido a nuestro bungalow. Cuando le pregunté qué estaba pasando, respondió que no tenía idea y que estaba ansioso por experimentar la sorpresa del organizador. No se mencionaba ningún código de vestimenta en el sobre, así que Lucy y yo fuimos como estábamos. En ese momento ella no quería ir, pero con la persuasión de Paul logramos convencerla. Cuando Grace se unió a nosotros, los 4 nos dirigimos a la fiesta. Cuando llegamos, nos pidieron que fuéramos al siguiente salón sin ventanas, que había estado cerrado hasta entonces, y nos dijeron que la principal sorpresa nos estaría esperando allí. Nadie siquiera adivinó los eventos futuros, pero todos, obedientemente, como un rebaño de ovejas, siguieron al asistente. La sala estaba iluminada por rayos de neón y el ambiente brindaba la oportunidad de relajarse. Había mesas con bebidas a un lado y un pequeño escenario al otro extremo. Una vez que todos estuvieron adentro, la puerta principal se cerró de golpe y la voz de Frank salió por los altavoces, invitando a los invitados a tomar una copa y disfrutar de la noche que se avecinaba. Un minuto después, se abrió el telón del escenario y salió el cantante principal, seguido por el resto de la banda con sus guitarras y otros instrumentos. Paul se maravilló del bonito regalo y se fue directo a las copas, invitándonos a seguir mientras cantaba el cantante principal. Tuve la sensación de que todo era sospechosamente generoso y como si estuviera especialmente diseñado para reunirnos a todos aquí. Cuando terminó la canción, la voz de Frank volvió a sonar. Entonces, queridos invitados, como mencioné antes, todos me conocen, pero no me reconocieron cuando caminé frente a ustedes por primera vez. Me has visto incluso antes de someterme a una cirugía plástica. Tuve que someterme a una cirugía después de que me arrojaran a un automóvil en llamas desde un acantilado. Ahora voy a revelarte mi verdadero nombre, Stuart Miles. La audiencia mostró una notable agitación ante sus palabras. Sí, veo por sus reacciones que conocen este nombre, y muchos de ustedes se sorprenden de que todavía esté vivo. Pero entre ustedes hay una persona, Lucy Brock, que puede confirmar que realmente soy yo. Y ahora quiero que sientas lo que yo sentí una vez. Lucy entró en pánico, sin saber cómo actuar en este momento, al que aparentemente había tenido miedo todo este tiempo. Todo el escenario en las últimas palabras de Frank me hizo entender que este no era el final y que sus problemas apenas comenzaban. Y mi premonición no me defraudó. Unos minutos después de que Frank terminara su discurso, la sala comenzó a llenarse lentamente de una misteriosa niebla. Inicialmente, podría haber parecido un efecto especial preestablecido. Sin embargo, el olor desagradable que lo acompañaba sugería que esta niebla era, de hecho, algún tipo de gas. No fui el único en darme cuenta de esto cuando algunos de los invitados comenzaron a asfixiarse. Paul y yo, junto con algunos otros, intentamos dirigirnos a la salida. Pero la puerta estaba cerrada desde afuera, y nuestros intentos de derribarla fueron inútiles. ¿Qué está pasando aquí?, Paul gritó, tosiendo. Pero nadie tenía la respuesta, y era evidente por sus rostros aterrorizados que cada invitado estaba de alguna manera conectado con lo que le había sucedido a Frank en el pasado. Quería interrogar a mi esposa para obtener algunas explicaciones, ya que Frank había mencionado su nombre. Sin embargo, nuestra primera prioridad era salvar nuestras vidas, y nuestras posibilidades disminuían con cada momento que pasaba. El gas no era la única amenaza. Pronto comenzó un incendio en una esquina, que se extendió rápidamente a través de las cortinas e intentó envolver toda la habitación.
Miré hacia el escenario y noté que no había señales de los músicos, lo que significaba que debía haber una salida. Después de contárselo a Paul, agarramos las manos de nuestras esposas y nos dirigimos hacia allí. Y sí, había una puerta detrás de la cortina, pero desafortunadamente también estaba cerrada. Sin embargo, la voluntad de sobrevivir de mis amigos era más fuerte, y él se tiró a la puerta, tratando de derribarla. Unos cuantos hombres más nos siguieron y se unieron a él junto conmigo. Después de muchos esfuerzos, logramos sacar la cerradura del elevador de la puerta, pero cuando estábamos libres, muchos de los invitados estaban atrapados en el fuego y pude escuchar sus gritos mientras abría la puerta con el hombro. En un momento dado, incluso noté que 2 de ellos ya comenzaban a arder vivos. Lucy tampoco logró mantenerse a salvo en este momento. Una de las ardientes se apoyó sobre ella y le quemó parte de la cara. Yo, por supuesto, corrí rápidamente hacia ella y le tiré la chaqueta por encima para que el fuego no la quemara más, y la acerqué más a nosotros. Y luego salimos de la habitación en llamas y salimos a la calle, todos carbonizados con hollín y tos, tragando aire fresco. ¿Qué fue eso? ¿Decidieron asarnos? Paul gritó. Quería preguntarle a mi esposa nuevamente, pero luego vi a través de los arbustos que Frank y algunos otros se dirigían hacia el estacionamiento. Me di cuenta de que si se iban en ese momento, nunca podría encontrarlos de nuevo. Dejando a todos atrás, le pedí a Paul que viniera conmigo, y en el camino le conté la esencia de mi plan. Siguió mis instrucciones fielmente y muy pronto, saltando pequeñas cercas y arbustos. Estábamos cerca del estacionamiento, un poco por delante de los que perseguíamos. Realmente esperaba que nuestra suerte cambiara nuevamente y pudiéramos salir victoriosos en esta situación. No muy lejos, uno de los guardias esperaba a los demás. Me acerqué silenciosamente a él por detrás y lancé un ataque sorpresa, agarrándole rápidamente del cuello para evitar que hiciera ruido. Cuando perdió el conocimiento, lo tiré al suelo y tomé su arma. ¿Dónde aprendiste eso? Paul preguntó en voz baja. Serví en el ejército, respondí en voz baja. Vámonos. Necesitamos encontrar a los otros. Paul señaló el arma de los guardias y preguntó, ¿hay algo para mí? Hurgué debajo de la chaqueta de los guardias y encontré otra pistola, que le entregué a Paul. ¿Puedes disparar? Pregunté. Fui al campo de tiro un par de veces. Paul respondió. ¿Alguna vez le has disparado a una persona? Quería asegurarme de que no dudaras cuando más importaba. Paul asintió, señalando que no habría ningún problema, y bajamos a los vagones, escondidos detrás de uno de ellos, y pronto aparecieron los idiotas que nos iban a freír. Salí de mi escondite y comencé a disparar a los guardias. Logré sacar a un par de ellos a la vez, pero cuando devolvieron el fuego, tuve que volver a mi posición. Asegúrate de no matar a Frank. Lo necesitamos vivo, le dije a Paul y me preparé para otra ronda. En el tiroteo subsiguiente, que ahora involucró a Paul, 2 de los villanos murieron y 3 resultaron heridos. Dándonos cierta ventaja, salí corriendo del COVID y me dirigí al auto en el que Frank intentaba subirse. De un solo salto lo abordé, tirándolo al suelo. ¿Quiénes sois? Hablé mientras le daba la vuelta para mirarme y le daba un puñetazo en la cara. En ese momento olvidé que 3 de sus hombres seguían vivos y que podían dispararme en cualquier momento. Pero Paul llegó a tiempo, apuntándoles con su arma y advirtiéndoles que no dudaría en acabar con ellos en el acto. Cuando mi enojo disminuyó un poco, dejé de golpearme y permití que Frank se explicara, pero él solo sonrió maliciosamente, como si disfrutara lo que le estaba haciendo. Recuperé mi arma y la presioné contra su sien, lista para disparar. Paul me llamó, Roger, espera. No íbamos a sacarle nada. Deberíamos atarlos y llamar a la policía. Quizás hablen para entonces. Y si no nos hablan, la policía lo hará. Además, si este hombre es estadounidense, debería ser entregado a nuestras autoridades. Y confío en los nuestros. Y creo que le sacarán de encima.
Las palabras de Paul me convencieron un poco y decidí seguir su consejo. Atamos a los 3 bandidos con lo que teníamos y los encerramos en los baúles de los vagones por si acaso. Frank, por otro lado, estaba atado fuertemente antes de que lo encerráramos. Volviendo a la escena, notamos desde la distancia que el edificio estaba casi completamente envuelto en llamas. Vimos gente un poco más lejos, algunos caminando de regreso a su bungalow. Algunos de los que resultaron más heridos estaban sentados en el suelo y otros los ayudaban. Nuestras esposas estaban sentadas al margen, y Lucy temblaba de miedo cuando uno de los hombres se cernió sobre ella y le gritó, tratando de obtener respuestas de ella mientras todos escuchaban claramente su nombre llamado por Frank. Me acerqué a él y le agarré del brazo. «Oye, cálmate. Todos hemos pasado por mucho», le dije. «¿Qué? Deja que este hermano responda». «¿Quién?» «Ese estúpido intentaba quemarnos vivos». «Ella es la única Lucy aquí, ¿verdad?» «Correcto. Deja que ella te lo explique». «Retrocede, hombre», le dije. «Soy su marido. Manejaré esto». «¿Y quién eres tú, de todos modos?» El hombre guardó silencio durante unos segundos, dándose cuenta de que él también tendría que aportar algo de su parte y que Lucy no era la única que guardaba un secreto, dada la expresión de sus ojos. «Está bien, te lo contaré todo, pero no a él. Déjalo ir». Sollozando, Lucy me dijo. «Lucy, ¿has perdido la cabeza?» Grace intervino. «Lo siento, Grace, pero ya no puedo callarme», dijo Lucy. «¿Ves lo cerca que estuvo del desastre?» Le pedí al hombre que había atacado a Lucy que nos dejara en paz, prometiéndole que averiguaría qué estaba pasando. El hombre se hizo a un lado de mala gana, pero sus ojos seguían mirando en nuestra dirección. «Habla». Me volví hacia mi esposa. «Supongo que puedes dar una explicación razonable de por qué Frank decidió quemarnos a todos». Stuart susurró débilmente. «¿Qué? ¿No lo entendí?» «Su nombre es Stuart». «¿Qué importa ahora? Dímelo». Grace se quedó allí sentada horrorizada, mirándonos. Paul la miró fijamente, incapaz de creer que su esposa también supiera algo. Estaba completamente desconcertado y ansioso por descubrir la verdad. Fue el verano pasado cuando Grace, yo y algunas otras amigas salimos a una despedida de soltera. Fuimos a un club. Tomamos unas copas, y luego, cuando Grace y yo nos sentamos en el bar a tomar otra copa, un joven se nos acercó y nos sugirió que probáramos algo especial que hiciera que nuestra diversión fuera más efectiva. Ya estábamos borrachos en ese momento y no nos dimos cuenta de lo imprudente y peligroso que podía ser, pero estuvimos de acuerdo. Nos dio a cada uno unas pastillas. En ese momento, Grace se levantó de un salto y huyó a algún lado, consumida por la vergüenza. Paul inicialmente quería seguirla, pero decidió quedarse y escuchar el resto de la historia de todos modos. Lucy continuó. Realmente empezamos a sentirnos muy bien. Seguimos bebiendo, luego bailamos y terminamos en su auto. Sí, lo siento, Roger. Soy tan culpable. No me di cuenta de lo que estaba haciendo, pero me di cuenta por sus palabras de que ella no se había relajado y tomado pastillas de un hombre que no conocía, sino que le había hecho el amor en su auto esa noche. Y no solo, sino con gracia. ¡Oh, Dios! Quería destrozarla, pero también quería saber qué pasó después. Frank, o como se llamara, Stuart. Él no podría habernos hecho esto solo porque pilló a las chicas y se acostó con ellas. «Eres tan estúpido», murmuré. «¿Qué pasó después?» «Estoy interesado en el motivo». En algún momento, recuperé el sentido y quise Liv y llevarme a Grace conmigo. Pero Stuart estaba tan interesado en nosotros que no lo dejaba ir. Incluso traté de pelear con él, pero estábamos muy borrachos y él era mucho más fuerte que nosotros. Tenía las llaves en la mano. Los agarré y se los metí en la garganta. Lucy lloró de nuevo,
dándose cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma y que era poco probable que la perdonara por su transgresión. Él se recostó en el asiento y pareció como si ya no respirara. Grace y yo estábamos muy asustados. Entré en pánico y quise huir. Pero Grace me detuvo y me dijo que así era como nos encontrarían y nos encerrarían por asesinos. Entonces ella me ofreció algo peor. Ella se puso al volante y me pidió que la siguiera en su auto. Salimos de la ciudad y nos detuvimos en un acantilado. Luego salió del auto y me llamó. Ella dijo que teníamos que deshacernos del cuerpo si no queríamos ir a la cárcel. Estaba tan asustado en ese momento que estuve de acuerdo con ella, arrojó un fósforo al compartimiento de pasajeros y comenzamos a empujar el auto. Logramos empujarlo hasta que se incendió por completo. Y luego volvimos. Me quedé allí sorprendido por lo que acababa de escuchar, y Paul estaba aún más conmocionado. Ahora entendí la esencia de lo que había sucedido y por qué Stuart había decidido tratar con nosotros. Pero aún no entendía qué tenían que ver las otras personas con eso y por qué nuestras esposas, Grace y Lucy, fueron las que cometieron el asesinato. Fue solo más tarde que descubrí que todos los invitados tenían algo que ver con eso. Por ejemplo, el ex policía que abandonó rápidamente el caso porque le faltaban un par de semanas para jubilarse y no quería que lo molestaran. El médico al que acudió Stuart, quien sobrevivió milagrosamente al accidente al despertarse a tiempo para salir del automóvil, no hizo ningún esfuerzo por restaurar completamente su condición. Stuart no le dijo la verdadera causa del accidente y le pagó para que se callara. Pero cuando vio el resultado del trabajo de los médicos, quedó muy insatisfecho. También había un antiguo colega suyo que también era un alborotador frecuente en el trabajo, y muchos otros que habían perjudicado a Stuart de alguna manera. Cada uno de los perpetradores fue invitado con sus acompañantes, pero las invitaciones no fueron puestas en sus manos, sino en manos de sus seres queridos. ¿Por qué? No lo sé. Stuart era en realidad un hombre rico que había heredado una fortuna de sus padres. Después del accidente, decidió vengarse de los culpables y al mismo tiempo involucrar a otras personas que le habían causado problemas en el pasado. Durante ese tiempo, construyó un resort y se sometió a una cirugía plástica mientras la construcción estaba en marcha. Cuando todo estuvo listo, decidió poner en práctica su plan. ¿Pero por qué dijo que lo reconocías y podías confirmar su identidad? Le pregunté a mi esposa, retrocediendo un poco del shock. Unos meses más tarde, cuando estaba en el cajero automático una noche, un hombre se me acercó. Lucy empezó. Al principio pensé que era un ladrón y estaba lista para darle todo el dinero que tenía. Pero dijo que no había venido por eso y me preguntó si recordaba al tipo que maté. Me di la vuelta, pero era una persona completamente diferente frente a mí. Aunque su voz era muy parecida. Me dijo que no sería nuestro último encuentro y que pagaría por lo que hice. Pero después de ese incidente, no lo volví a ver hasta ahora. Lucy volvió a llorar. Eres un estúpido. Paul saltó sobre ella y tú guardaste silencio. Podrías haber ido a la policía, haberles contado todo. Mucha gente sufrió por tu culpa. Paul, detente. Traté de alejarlo. De la asustada Lucy. Ella ha pasado por suficiente. También estoy enojado con ella por lo que hizo. ¿Pero qué? Paul se volvió hacia mí. Todavía la estás defendiendo. Ella y Grace. Oh, Dios. Paul lo perdió y dejándonos atrás, se alejó. Me quedé y me senté junto a Lucy. No sabía qué hacer con ella en ese momento. Nos sentamos en silencio solo por unos minutos. Ella lloraba en silencio. Entonces se escucharon sirenas. Aparentemente, el incendio era visible desde lejos, y algunos de los residentes llamaron a los servicios correspondientes, junto con los bomberos. Llegó la policía.
Los bomberos tenían poco trabajo que hacer cuando llegaron, ya que el edificio estaba casi todo quemado y solo había un montón de brasas en su lugar. Hablé con la policía y les dije que todos habíamos sido víctimas de algún maníaco y señalé los autos en los que los malhechores aún yacían acurrucados. Stuart, como había dicho Paul, había sido entregado a las fuerzas del orden en los Estados Unidos. Y el resto de nosotros éramos gánsteres locales que Stuart había contratado y estaban siendo juzgados en el acto. Lucy, Paul, Grace y yo nos fuimos a casa. Pablo se había separado de su esposa, creyendo que ella era una traidora y asesina. Luché para persuadirlo de que no los entregara a ella y a Lucy a la policía. Después de todo, eran nuestras esposas, aunque esposas estúpidas que habían cometido un crimen, pero solo luchaban por sus vidas y su libertad. Yo, por otro lado, me quedé a vivir con mi esposa. Me di cuenta de que la cruel verdad había herido para siempre mi corazón y mi alma, y que nunca más podría confiar en ella. Pero decidí hacerlo solo por el bien de mis hijos. Y fue difícil para ella vivir con esta carga. Y ahora, con el rostro desfigurado, tardé mucho en recuperarme de lo sucedido. Paul me escuchó y no denunció el crimen a la policía. Y ese estúpido enfermo fue enviado a prisión de por vida por intento de asesinato premeditado de un gran número de personas. Por cierto, fue un caso de muy alto perfil que fue reportado en todos los medios. Y, ya sabes, cuando su foto comenzó a circular, resultó que este estúpido estaba constantemente deslizando pastillas a mujeres hermosas en clubes. Hubo muchos informes policiales, y ya había sido condenado por intento de asesinato en masa y constantemente lo llevaban para interrogarlo sobre nuevos casos penales. Sus padres ricos intentaron sacarlo al principio, pero cuando descubrieron toda la verdad, simplemente lo repudiaron, vendieron todas sus propiedades en el negocio y abandonaron el país. Por cierto, cuando hubo un caso masivo de mujeres víctimas, mi esposa y la esposa de mis amigos fueron citadas para ser interrogadas. Contraté a un abogado para ellos y él pudo demostrar que fue en defensa propia. Después de todo, resultó que él era un verdadero maníaco. Abusó de muchas mujeres después de la vejez y las cortó con un cuchillo, dejando cicatrices. Con el tiempo, me sometí a una cirugía plástica para mi esposa, ya que su rostro había quedado gravemente dañado en el incendio. De todos modos, estaba a punto de terminar esta historia, pero aún quería compartir las últimas noticias. Paul, después de divorciarse de Grace, renunció a su trabajo y se mudó a otro estado. Realmente no entendía lo que estaba haciendo. No fue un asunto deliberado. Quién sabe cómo nos habríamos comportado cualquiera de nosotros bajo la influencia de pastillas psicotrópicas. De ninguna manera estoy excusando a su esposa ni a la mía. Siempre debes controlarte, especialmente cuando bebes en un club y conoces a extraños. Pero como dicen, Letty, que no tiene pecado, me arrojó la primera piedra. Gracias por escuchar mi historia. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Pensé que la historia era interesante, especialmente la forma en que el hombre reveló su identidad a su esposa. Fue un momento que me llenó de júbilo. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.